Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Soy Wisi para los que aún no me conozcáis. Y en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros un super haul de Zara que he comprado muchísimas cosas de tercera rebaja. Vamos a comenzar. Chicos, como estáis viendo, he hecho una compra online a Zara. He comprado dos prendas de la nueva colección y muchas cositas de rebaja. Deciros que me ha tardado muchísimo en llegar. 10 días el paquete, incluso me escribieron de Zara diciendo que traía retraso, que Zara, donde yo vivo, aunque sea rebajas, tú compras y al día siguiente al otro lo tienes. Pues me ha tardado 10 días, así que algunas cosillas de rebaja van a tener ahora un precio menor, 2 euros. Lo abajo en la cajita de descripción os voy a dejar toda la información, los links, lo que yo pagué, todo, para que lo podáis mirar. Así que vamos a comenzar. Yo creo que queréis ver primero lo que he comprado de nueva temporada, así que vamos a comenzar con lo nuevo. Primera prenda, me he comprado un básico, unos shorts de nueva temporada. Como es nueva temporada, tienen todas las tallas y todos los colores. Os voy a mostrar. Aquí los podéis ver. No os preocupéis, que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace. Como esto es la temporada, pues he pagado 22,95. El tallaje va de la 32 a la 46. No me los he probado, los he sacado tal cual para probármelo con vosotros y que sea unas primeras impresiones. Son un fit y la composición es 99% algodón, 1% elastano. Así que aquí podéis ver, voy a hacer que lo vea un poquito mejor, que estira un pelín, pero muy poquito porque es 1%. Realmente yo soy de las vaqueros duros, a mí me gusta que no tengan elastano, pero es difícil encontrarlo. El Levi's sí que los tienen. Pues nada, voy a probármelo y ya vemos qué tal me queda. La línea Z 1975 y nada, quería unos shorts de color clásico para todos los días, que los que tengo pues no me quedan bien, así que son de hace varios años. Tengo que cambiar por unos nuevos. Pues nada, me los pruebo y además esto, como es en color vaquero clásico, combina con cualquier color. De hecho, me lo voy a probar tal cual con la camiseta roja que llevo ahora y veis cómo quedan. Y a ver qué tal. Vamos con el short. Os voy contando. De cadera me queda perfecto y de tiro perfecto. De cintura me queda grande. No sé si se ve. Pero esto me pasa en todos los pantalones y también cuando era más gordita. Yo siempre he tenido más anchas las caderas que la cintura. Por eso siempre he usado una talla más en pantalón que en falda. Esto me lo voy a quedar porque si compro una talla menos de la cintura me va a quedar mejor, pero aquí me va a quedar muy apretado, voy a estar muy incómoda. No me va a dar el tiro. Aquí lo podéis ver. Esta es una prenda de diario para ahora el veranito que hace calor y dices que me pongo los shorts. Tengo unos blancos y también tengo vaqueros, los colores así naranjilla del líder de la marca Esmara, que la verdad es que son bastante cómodos. Y en Esmara no los tenían de este color cuando fui, si no también lo hubiera comprado. Pues está muy bien, esto me los voy a quedar, ya me lo veréis porque esto es algo para diario, todos los días, un cinturón bonito y cualquier camiseta le va bien, o para dar una vuelta, diario, genial. Siguiente prenda de nueva temporada. He comprado una falda. Fijaros qué monería. En cuanto la vi, digo, la he hecho en el carrito, pero me daba que no tenían. Esperé unos días y en cuanto la volvieron a reponer, hice la compra. Después os enseñaré, que tengo el top compañero de la otra vez. Me gustó mucho, ahora está arrugada porque obviamente ha salido de la caja. Os voy a dar aquí, os voy a mostrar el precio, 29,95. Compré la talla S porque en Zara normalmente uso la S. Hay veces que necesito más, pues compro una M, y hay veces que viene más grande y compro una XS, pero normalmente suelo usar una talla S. Os lo digo de referencia. Fijaros, tiene la cremallera del mismo color que eso, me encanta, y es 100% algodón. No tiene forro, eso sí, también es que de verano, como la forremos, ya vamos a pasar un poquito de calor. Y me la vais a ver puesta. La voy a poner también con esta roja porque yo creo que le va bien, ¿veis?
es el mismo, es más o menos el mismo rojo. Y también me la voy a probar con el conjunto, bueno, por parte de arriba para hacer el conjunto, como lo llevaba la modelo de Zara, para que veáis. Creo que los dos a la vez va a ser too much, demasiado estampado, pero no, puede que alguna vez lo use, pero no de forma habitual. Lo más seguro es que siga usando uno por un lado y la falda con el otro, con algo azul o algo rojo como llevo hoy. Porque no sé si a vosotros pasa, cuando es algo muy estampado a mí me acaba cansando si lo uso siempre. Por eso muchas veces, aunque tenga los sets, a veces me los pongo todo a la vez y otras veces no, combino con otras prendas. En midi y nada, midi tirando a la larga, me la pruebo y veis qué tal queda. Aquí me tenéis con la falda. No hagáis caso de los zapatos porque no me los pondría con esto. Estos son los que llevo puestos hoy. Así queda la falda queda perfectamente, ya veis. Puntos a favor, me gusta mucho el diseño. Puntos en contra, no tiene bolsillo, así que no puedo meter la mano. ¿Con qué la combinaría? Con esos zapatos obviamente no, pero veis, con un top rojo o con un top azul. También tengo la parte de arriba que sacaron primero, que me la vais a ver puesta. Vamos a combinar. ¿Y qué tal? ¿Qué os parece? ¿Con qué lo combinaréis vosotros? ¿Con rojo o con azul? Esta es la parte de arriba compañera. Primero sacaron solo el modelo de la camisa y ahora han sacado la falda. La han repuesto, pero no la han rebajado. Deciros que cuando yo la compré, tallaba más bien pequeña. No sé si ahora al volverla a hacer la han hecho más grande, pero si la han hecho igual, talla una talla menos. De esta prenda, de hecho, podéis ver aquí, porque esta ya la estreno, no tiene la etiqueta, que es una M. Creo que lo podéis aquí ver. M. Para que lo sepáis si os animáis y sigue siendo la vez más bien pequeña. Cuando yo la compré, que era para primavera-verano, tallaba pequeño. Como yo ya lo vi por internet, pues pedí una M en vez de una S. Pues ahora sí que sí, me lo probó todo junto y veis cómo queda. Aquí me podéis ver con todo puesto, con el conjunto. ¿Ya veis cómo queda? Deciros, me gusta el conjunto completo, pero no me lo pondría siempre así, porque yo soy un poco término intermedio. Me gusta combinar, pero cuando es algo ya con un estampado ya tan potente, me canso. Entonces, de vez en cuando sí, pero siempre no. Me pondré las prendas también por separado, alguna vez juntos, como me veis ahora, y otras veces pues iré cada una pues combinándola con un vaquero o con una parte de azul o roja arriba o cualquier otra prenda, pero no siempre, aunque está muy bien, no siempre toda la vez, porque si no ya os digo que yo me canso. Y ahora vamos con todo lo que he comprado en tercera rebaja. Abajo en la cajita de descripción, igual que lo nuevo. Os voy a dejar el precio que yo pagué, el precio original y el link al producto. Como es de rebajas, puede que ya no esté. Y para los amigos que me estáis viendo desde México, Argentina, Chile, Uruguay, cuando os dé os lleva a la página de Zara, pero seguramente automáticamente os lleve a la de vuestro país, por si tenéis alguna duda. Si no, pues ya me escribí y os doy la referencia del producto, si no os sale. Vamos con las cositas de rebajas. ¿Qué es lo primero que elegí? Un jersey amarillo. Sí, lo vi en temporada y me encantó, pero os cuento por qué no lo compré en temporada. Porque el jersey es de lana, 100%. Y digo, ¿esto lo van a rebajar? Seguro. Los jerseys de lana me encantan, incluso así de manga cortita para el entretiempo, porque calientan más que la camiseta, por ejemplo, que llevo hoy, pero no da mucho calor. Sabéis que siempre que puedo uso tejidos naturales o prácticamente naturales, aunque hay veces que no, porque claro, todo, pues sabéis que el precio es más elevado. Lo vi y digo, pues voy a esperar a la rebaja y lo he comprado ahora. El jersey tallaba desde la S a la XL. Elegí la S y deciros que es más bien un poquito oversize. De calidad muy buena porque es 100% lana. Con esto hay que tener cuidado al lavarlo y también hay que tener cuidado al almacenarlo. Porque si lo lavamos mal se encoge la lana y si no la almacenamos bien se la comen las polillas.
hay que tener cuidado con estas prendas. Es verdad que son muy agradables, pero yo creo que esto no lo dice ninguna youtuber cuando se compra la ropa, solo habla del modelo. Pues yo también lo cuento, si no tenéis cuidado con la lana, aunque lo sabéis, se coge. Y también si no lo guardáis apropiadamente, puede aparecer polilla. Se comen la lana y el cachemir les encanta. Pues este ejercicio creo que me va a quedar un pelín grande. A ver, cuando no me lo pruebe, es muy básico. Costaba 30 euros, que se me ha quedado 9. De todas formas, abajo lo escribo. Esto como son varias prendas, no quiero decir ningún precio mal, así que os lo voy a escribir ahora en cuanto lo edite el vídeo. Pues nada, me lo voy a probar. Se me pasa un poquito de calor, ¿eh? Aquí me tenéis con el jerseycito. La verdad es que no pega tanto calor, ¿eh? Me está sorprendiendo porque esto, al ser tejido natural, transpira. Me ha sorprendido. La verdad es que me lo voy a quedar. Me gusta más puesto que quitado. Os comento detallaje. Como veis, la parte de arriba, perfecta. Va a la talla. De la cintura me queda un pelín ancho, pero me da igual, porque si no, luego me lo meto por dentro y perfecto. La verdad es que sí me ha gustado. Me ha gustado más puesto que quitado. Para un día a día, estupendo. Aunque ahora me voy a Córdoba en unos días, allí no me lo voy a llevar porque allí cualquier ropa que te pongas arde. Pero para un poquito más adelante aquí en Madrid, estupendo. Si lo veis, os digo, merece mucho la pena porque es lana 100%. Siguiente prenda de rebaja, un pantalón rosa. Sabéis que me encanta el rosa, ya podéis ver mi casa, que es toda o casi toda rosa. Y estos pantalones también son mi temporada, digo, voy a esperar porque lo que no son colores neutros suelen rebajarlo mucho. Y como sabéis que a mí el rosa me encanta, sabía que lo iban a rebajar bastante. Pues elegí estos pantalones. El tejido, veis cómo es. Traía el cinturón incorporado. Os debo confesar que yo los cinturones que traen los pantalones no los suelo usar nunca. Uso los míos que ya tengo. Este creo que estaba al 60%. Abajo os dejo todo, no os preocupéis. El link, el precio original, creo que se me quedaron en 12 euros, 11,98, pero abajo lo tendréis. Y os cuento, ¿qué tal de bolsillo? Bolsillo delantero, lateral, derecho, izquierda. Existe bolsillo trasero. Aquí lo podéis ver, es de adorno, no hay bolsillo, ¿lo veis? Aquí os muestro solo adorno. La verdad es que el diseño me gusta mucho, lo que pasa es que no sé si me van a quedar bien. Voy a probármelo y os digo, yo creo que me quedan grandes. Uy, está muy arrugado, ¿eh? Esto ha tenido que viajar desde muy lejos porque ha tardado mucho en llegar. Yo creo que será por esto, porque traiga la etiqueta aquí, porque esto viene todo de almacén, como si viniera de Europa. Pues nada, vamos a probármelo y vemos cómo me queda, que es lo importante. Chicas, aquí me tenéis con el pantalón. Os muestro y os voy contando. El pantalón es muy cómodo, pero como vais a observar, me queda grande. Me acerco un poquito. Es muy cómodo, pero la parte de la cintura me queda grande. Yo creo que necesito una talla menos. ¿Qué talla grande? La verdad es que sí es muy cómodo, me gusta, pero de aquí temo que se me caiga. Y lo que no me gusta nada es el cinturón. El cinturón me quedaría yo uno de los míos. Voy a pasar a mi madre este clip porque ella siempre me dice la verdad, si le gusta algo, ¿no? Y a veces cosas que me compro que me dice que son horribles, no se corta ni un pelo. Y a ver qué dice, cómo me queda el pantalón, si me lo ve muy grande, si no. Siempre puedo pedir una talla menos, porque queda todavía en rebaja. Pero una talla menos no sé si me va a dar el tiro por la altura, ¿sabéis? No, porque de cintura seguro una talla menos mejor, pero del tiro ya no sé yo. Siguiente prenda que voy a mostraros, un chaleco con cuello alto. Desde que lo vi me encantó. Pero lo que pasa, esto, creo que lo podéis observar. Esto pega mucha calor. Es más bien para el entretiempo, para tirando ya a finales de septiembre. Como lo sacaron en primavera, nada, no va a hacer tiempo de ponérselo, entonces lo van a rebajar. Efectivamente, no me dio tiempo a pillar el otro color porque este diseño la verdad es que me ha gustado muchísimo.
El otro era un color arena. Este es un color verde. Sabéis que en otoño, invierno uso colores tierra. En verano no, en verano vamos bien de color inchi, pero en otoño me gustan unos colores un poquito más neutros, los gustos. El precio original era 29,95 y elegí la talla S. La verdad es que me gusta el diseño, me lo voy a probar a ver qué tal me queda. Voy a pasar muchísima calor ahora cuando me lo hayáis puesto. Y si en algún momento, pues porque tiene lana, aquí lo podéis ver. Si en algún momento esto de aquí me encuentro el mismo en color arena, pues me lo traigo. Esto es para ponérselo más adelante. Pero es que me gustó mucho de que lo vi. Yo me lo voy a probar ahora para que lo veáis, por si os animáis. Pero es una prenda para más avanzado el año. Ahora voy a pasar mucho calor. Pero yo digo, me encantó y se ha quedado como a 60. Abajo os dejo el precio. Chicos, este top me ha gustado muchísimo. Lo único que socorro, qué calor pega. Pega mucho, mucho, mucho más calor que el amarillo. Mucho, porque es gordito y tiene sintético. Entonces, no transpira tanto, claro, tiene lana, pero también tiene parte sintética. Pega calor, la verdad. Pero me encanta. Vamos, me lo quedo seguro. Luego, cuando ya llegue septiembre, finales, octubre, le voy a sacar muchísimo partido porque si me veis, sabéis que uso mucho cuello alto, sufro mucho de la garganta, porque normalmente trabajo, bueno, casi toda mi vida laboral he sido profesora, dar clases, entonces uso mucho la voz y sufro. Por eso llevo muchas veces cuello alto o pañuelo. Me encanta. Si lo veis, 100% recomendado. Y la talla que tengáis, si tenéis una L, una L, si tenéis una M, una M, o una S, la que tengáis. Si lo veo en marrón me lo traigo, incluso si está la talla M, aunque me quede un poquillo más ancho, porque es que me ha encantado el modelo. 100% recomendado. Y también vi un vestido muy mono rosa, se lo vi a modelo, y digo, ¡ay, qué rebajito! Me lo voy a comprar. Pero ahora no me convence mucho, me lo tengo que ver puesto porque no he probado nada. Lo quería hacer con vosotros para que veáis las primeras impresiones, etc. Vi este vestidito, se lo vi a la modelo y digo, ¡ay, qué cosa más mona! Me la voy a comprar. Costaba 25,95 y se ha quedado en menos de 10 euros. Pero ahora no sé si es que lo veo un poquito corto. Me lo voy a probar, a lo mejor ahora me lo pruebo y me encanta. Fijaros cómo es así como imitando el tweed, rosita como todas mis cosas. Y nada, ya así más o menos veis, de todas formas me lo voy a probar. ¿Qué tallas tenían? Tenían de la talla S a la L y esta la han rebajado 2 euros, que lo he mirado antes de grabaros, 2 euros menos de lo que yo pagué. Está ahora creo que al 70 y tantos % o al 80, está muy muy barato. También lo tenían en negro y estuve a punto de pillarlo en negro también, pero luego pensé negro para acabar naranja. Me compré una prenda un accesorio negro y digo, ay madre, que me he comprado esto y verás tú, el señor Wiss, si tengo un gato naranja, ya lo conocéis, y le encanta mi ropa, mis cosas y mi ropa negra que va naranja. Los que tenéis peluditos, pues ya sabéis cómo son. Por eso no lo compré en negro, pero el negro me gustaba mucho también. Pues nada, me lo voy a probar y a ver qué tal me queda. Aquí me tenéis con el vestido rosa. No me convence. Lo veo demasiado corto, que me vaya a poder decir, sí, te puedes poner lo que quieras. Realmente cualquiera se puede poner lo que le apetezca. Pero no me gusta cómo me queda. Lo veo muy corto. Se me ven mucho las piernas. Piernas jamoncito, por decir buen jamón. Y no me siento cómoda. Y como no me siento cómoda, no. Lo tenía que haber comprado en negro. Si lo hubiera comprado en negro me lo quedaba. Pero así con este color rosa no me gusta cómo me sienta. Lo veo y no sé. Que a lo mejor a vosotros os encanta y lo tenéis y lo habéis comprado. A vosotros puede quedar muy bien, pero a mí no me gusta cómo me queda. Y como curiosidad, me ha costado la misma vida meter la cabeza, no me entraba la cabeza. Y digo, pero si yo no soy cabezona.
De talla, ya veis, talla, esto tendrá que ser de la línea más joven porque talla muchísimo más pequeño que las otras prendas que habéis visto de la talla S, que por talla me lo puedo poner porque es que estoy delgada, pero que no es eso, es que no me veo con este vestido puesto, así que lo voy a devolver. Nunca se puede acertar en todo. Complemento de rebaja. He comprado 3 complementos, 2 zapatos y un llavero. Vamos primero con los zapatos. He comprado 2 zapatos planos de cuero. Os lo voy a mostrar. Este es de pelito, de color marrón. Esto mejor para cuando ya vuelva el otoño. A mí me encantan las zapatillas así con pelito. Estas son de cuero. Costaban originalmente 59,95, creo que se me han quedado en 17,99. Abajo os lo escribo, no os preocupéis. Son como una especie de... es una mezcla entre una bailarina y un poquito una zapatilla por los cordones. De talla, he comprado el 39, que es lo que normalmente siempre uso. Y me las voy a probar. Ahora tengo un problema en los pies y no puedo usar zapatos descubiertos. Tengo que meterme unas taloneras. Tengo un problema en el pie. Y ahora me lo he comprado y digo, a ver si ahora me entra la talonera. Yo creo que sí, porque lo que hace es subir un poquito el pie. Yo tengo el pie muy finito. Luego largo y fino como toda yo. A mí me encanta. Yo sé que esto a muchas no va a gustar, pero es que a mí estas cositas de pelito me encantan. Y ya digo, se ha quedado muy bien de precio. Son de cuero, pero la suela no, la suela es de goma. Tengo también zapatos del piso de cuero y muchas veces resbalan. Estos de goma no suelen resbalar. Entonces casi siempre lo que hago es cuero por arriba y por abajo goma como esta. Pues nada, me los voy a probar y os hago así un vistazo. Dejo qué tal se ven puestas y me las voy a probar con la talonera para ver si entra, porque la talonera va para rato. Así que nada, vamos a probar. La verdad es que me gustaron desde que las vi, pero es lo que te digo, este es un calzado que yo sabía que iban a rebajar, así que espero. Aquí me tenéis las bailarinas puestas, son más bien una... creo que la llaman Caterina. Es un modelo híbrido entre una zapatilla y una bailarina. La verdad es que me encantan. Yo me estoy viendo en otoño, los días que no llueva, porque como veis es pelito, si no se estropea, con ellas puestas. Son cómodas, ¿eh? Me gustan, me gustan. Yo sé que esto a vosotros muchos no os gusta este tipo de calzado, pero a mí sí. Y la verdad, que hay que ponerse lo que a uno le guste, no lo que digan los demás. No os lo he comentado, pero los accesorios han venido todos, cada uno una bolsa de este estilo que pone Zara. Otros zapatos, sí tengo más zapatos con 100 pies, lo reconozco, pero la felicidad que dan. Os cuento, vi esta bailarina de antes muy rebajadita y digo, ay, esto para el invierno son de antes. Está muy bien también el 39. Y 39,95 era el precio original, pero se han quedado creo que están al 70% abajo, lo dejo. Casi todas las rebajas están en torno a 10 euros lo que he comprado. Casi todo. Digo, y esto está muy bien, pero ahora acordado, digo, oh no, tengo al señor Wisi. Os voy a dejar por aquí, va a ser lo que ha hecho el señor Wisi esta mañana. He ido a correo y le he puesto a los zapatos las taloneras. Pues ha cogido, ha sacado la talonera y le ha dado una paliza a mis zapatos. Tremenda, porque le encanta frotarse con mis zapatos, me saca la talonera. Es muy divertido, pero muy malo. Muy travieso, señor Wisi. Y he pensado, digo, ¿ahora qué hago? ¿Me los quedo o no me los quedo? Me los voy a probar con la talonera a ver si me entra. Y ahí estoy, si quedármelos o no. Son unos zapatos, hombre, que para lo que me han costado y que es cuero. Bueno, cuero y la suela igual que los otros, desde como aquí además tenéis, os muestro aquí, ¿verdad? Pues podéis ver la composición del zapato, que por fuera es cuero. Pero ahora tengo miedo porque es que va a llegar y me lo va a dejar naranja porque los que es cuero normal o incluso sintético, los sintéticos, si es que no va, los sintéticos no los mira, si es que es muy listo. Le puedes pasar el trapito o lo que sea y adiós pelos de Wisi. Pero esto no sé yo si los pelos de Wisi, no, los pelos de Wisi no se van a ir.
os lo cuento para que si tenéis peludito como yo, y tan divertido y juguetón, pues que va a pasar eso. Me lo voy a probar y luego pues le pediré consejo a mi madre y me dirá sí, quédatelo o no. El gato te lo va a poner naranja y no te merece la pena, porque mi madre siempre me dice la verdad. Si algo no lo quiero, no le gusta, me lo dice. Chicos, aquí tenéis los zapatos. Deciros que son un poquito grandes. Vienen tirando a medio número más. Esto viene estupendo porque le voy a poner la plantilla, que no se la he puesto. Me lo estoy probando sin la plantilla. Lo único, chicos, que veis que es que antes se le pega cualquier pelito. Voy a consultar a mi madre a ver qué me dice, porque ya veis, me las he puesto y ya se ha quedado un pelito por ahí. La verdad es que de talla van un poquito grande, que para mi plantilla me viene de perla. Pero claro, el señor Wisi va a hacer cuenta de los zapatos seguro, vamos, seguro. Chicos, y lo último ya que he comprado en Zara, que esto le tenía el ojo echado hace mucho tiempo. Es de la colección masculina, no es de la parte de mujer. Lo vi en San Sebastián de los Reyes, en el Zara que tienen allí en mi Plaza Norte 2, en la parte masculina. Había unos llaveros que me encantaron, pero son sintéticos y costaban 16 euros, 15,95. Yo no me gasto eso en llaveros sintéticos, pues ahora que tienen rebajas. Las primeras rebajas no lo han rebajado ni las segundas, pero las terceras han caído. Y digo, ay, voy a comprármelo. Se terminó uno, y porque era muy parecido. Si habéis visto el vlog ya sabéis, no os extraña. Tenían unos llaveros, uno con un capuchino y otro con un té matcha. He comprado el té matcha. El capuchino es que estaba agotado online. Si lo veo en tienda a que se terminen las rebajas, me lo compro, porque es que esto yo sé que no sirve para nada, pero a mí me encantó. Yo tomo bastante matcha y bastante café, ya lo sabéis. Y cuando lo vi en temporada, digo, oye, mira, a mí esto que no sirve para nada, porque no sirve para nada. Pero para ponerlo en un bolso o incluso para mis llaves, me encanta. Aquí el café, el té, pero digo, pero gastarme ese dinero en algo que es de plástico va a ser que no. Los he esperado a rebajar. Aquí tiene un mosquetón bastante grande, ¿lo veis? Aquí así. Y lo engancháis, que va seguramente a ir a algún bolso. Tiene aquí una etiqueta que no pone nada, el dibujito del matcha, por supuesto, y aquí tiene como dos cordones, y esto de aquí, el otro, que era de café capuchino, era el mismo diseño, solo que esto era de color así como capuchino, y la taza pues ponía capuchino y era de color marroncito. A mí me encantó, así que me lo he comprado. ¿Lo voy a usar? Sí, pero de adorno. No creo que sea al final llavero, aunque nunca sabéis que llevo mucho tiempo con el del corazón de Furla y la verdad hasta que no se rompa no creo que lo cambie. Pero esto lo voy a poner en algún bolso de estos grandes tote o para ir a trabajar, porque me parece súper divertido. Chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cuál ha sido vuestra prenda favorita? Dejádmelo abajo en comentarios. Si os ha gustado más las prendas de la nueva colección, si os han gustado más las prendas de rebaja. La verdad es que he encontrado bastante buenas rebajas. Un consejo, si queréis comprar en Zara, esperad segundas o terceras rebajas. No compré la primera semana porque han rebajado entre nada y poco. Es mejor esperar un poquito y rebajan mucho. No sé que queréis una prenda que sea muy tendencia y que sepáis que se vaya a acabar, esperad, porque a las 2 semanas ya pegan en la buena rebaja. Yo siempre hago eso. Como veis, a estas alturas cuando he comprado, también ha tardado 10 días, ha tardado un poquillo más. Yo creo que es que el pantalón rosa no lo tendrían en stock y lo habrán pedido desde a otro almacén y por eso ha tardado tanto. Si no, a mí me suele tardar muy poco. Cuando compro temporada, yo no pago envío. Sabéis que a partir de 30 euros, si has comprado de nueva colección, te lo envían gratis. Es lo que uso. Lo pongo para envío gratuito y como viene desde el almacén, que está aquí en Madrid, al día siguiente por la tarde, incluso a veces por la mañana. Si lo compro el día de antes, por la tarde, por la mañana lo tengo en casa o por la tarde. Pero esta vez ha tardado, yo creo que es por eso. Chicos, os recuerdo que tengo también abiertos los miembros del canal por si me queréis apoyar. Y tengo muchas más redes sociales, tengo TikTok, tengo LTK, tengo un montón. Abajo en la cajita de descripción os lo pongo todo. También os voy a dejar el enlace a todas las prendas. Os repito, prendas de rebajas puede que ya no queden o
pues precio alguna es menor, que lo tengáis en cuenta. O los zapatos, a lo mejor ya no queda vuestro número. Lo que pasa en rebaja, de nueva colección seguro que hay de todo. Yo os dejo el link y vosotros ya si os gusta lo compráis y si no, pues le echáis un vistazo y luego vais a la tienda o nada, solo pilláis ideas de moda. Os dejo aquí chicos, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!